¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones desde esta hermosa casa de retiro desde Santa Cruz, California. Hoy es viernes 11 de agosto, semana 18ª del tiempo ordinario, y hoy la iglesia celebra la memoria de una muy reconocida santa y querida de la iglesia, Santa Clara de Asís. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que misericordiosamente condujiste a Santa Clara al amor por la pobreza, concédenos por su intercesión que, siguiendo a Cristo en pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién no ha oído hablar de Santa Clara? Santa Clara de Asís, o en italiano Chiara di Assisi, nació el 16 de julio de 1194 y muere el 11 de agosto de 1253. Fue una religiosa e italiana, por supuesto, seguidora fiel de San Francisco de Asís, con quien fundó la Segunda Orden Franciscana o de Hermanas Clarisas. Clara se preciaba de llamarse humilde planta del bienaventurado Padre Francisco. Después de abandonar su antigua vida de noble, se estableció en el monasterio de San Damiano el resto de sus días. Es la única mujer que ha redactado una regla de vida religiosa para mujeres, que en su contenido y en su estructura se aleja de las tradicionales reglas monásticas conocidas hasta su tiempo. Sus restos mortales descansan en la cripta de la Basílica de Santa Clara de Asís. Fue canonizada apenas 2 años después de su fallecimiento por el Papa Alejandro VIII. Valga la pena destacar que fue la hija mayor del matrimonio de Favorino di Ofreduccio degli Sifi y Ortolana, la cual era descendiente de los Fiumi, una ilustre familia de Sterpeto. Ambas familias pertenecían a la más antigua aristocracia de Asís. Clara tenía 4 hermanos, un varón, Bosón, y 3 mujeres, Renenda, Inés y Beatriz. Su padre tenía el título de conde de Sasso y Rosso, y su madre era una mujer de mucha virtud y piedad cristiana, y era devota de hacer largas peregrinaciones a Bari, Santiago de Compostela y Tierra Santa. Dice la tradición que antes de nacer Clara, el Señor le reveló en oración que la alumbraría de una brillante luz que habría de iluminar al mundo entero. Y fue por esto que la niña recibió en el bautismo el nombre de Clara, el cual encierra 2 significados: resplandeciente y célebre. La niña Clara creció en el palacio fortificado de la familia, cerca de la Puerta Vieja, y no tenía amigos. Se decía que desde su más corta edad sobresalió en virtud, pero se mortificaba duramente, usando ásperos cilicios de cerdas, y rezaba todos los días tantas oraciones que tenía que valerse de piedrecillas para contarlas. En cuanto a su conversión, por esa fecha había vuelto de Roma con autoridad pontificia para predicar el joven Francisco di Pietro di Bernardone, cuya conversión tan hondamente había conmovido a la ciudad entera. Clara le oyó predicar en la iglesia de San Rufino y comprendió que el modo de vida observado por el santo era el que ella le había señalado el Señor. Entre los seguidores de Francisco había 2, Rufino y Silvestre, que eran parientes cercanos de Clara y le facilitaron el camino a sus deseos. Así, un día, acompañada de una de sus parientes, a quien la tradición atribuye el nombre de Bona de Gelfuccio, fue a ver a Francisco. Este había oído hablar de ella por medio de Rufino y Silvestre, y desde que la vio tomó una decisión: quitar del mundo malvado tan precioso botín para enriquecer con él a su divino maestro. Desde entonces Francisco fue el guía espiritual de Clara. La noche después del Domingo de Ramos del año 1212, Clara huyó de su casa y se encaminó a la Porciúncula. Allí la aguardaban los frailes menores con antorchas encendidas.
Habiendo entrado en la capilla, se arrodilló ante la imagen del Cristo de San Damián y ratificó su renuncia al mundo por amor hacia el santísimo y amadísimo niño envuelto en pañales y recostado sobre el pesebre. Cambió sus reslumbrantes vestiduras por un sayal tosco, semejante al de los frailes. Trocó el cinturón adornado con joyas por un nudoso cordón, y cuando Francisco cortó su rubio cabello, entró a formar parte de la Orden de los Hermanos Menores. Clara prometió obedecer a San Francisco en todo. Luego fue trasladada al convento de las Benedictinas de San Pablo. Cuando sus familiares descubrieron su huida y paradero, fueron a buscarla al convento. Tras la negativa rotunda de Clara a regresar a su casa, se trasladó a la iglesia de San Ángel de Panzo, donde residían unas mujeres piadosas que llevaban vida de penitentes. Y ahí podemos decir que empieza pues el inicio de las hermanas clarisas. Hoy la liturgia nos presenta el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 32 al 40, y el Salmo responsorial es el 76. Recuerdo las proezas del Señor. El Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy el Evangelio de Mateo pareciera coincidir o darnos pie acerca de lo que estamos celebrando hoy, la memoria de Santa Clara. Tomar la cruz y seguirle. Nos habla del discipulado. Una cosa es ser feligrés, ir a misa, tener una vida piadosa y devota, y otra cosa es ser discípulo. Discípulo tiene que ver con aprender, con ser alumno, con tener un maestro, con dejarse enseñar. Y pues mucho católico hay que pues solamente quiere ser devoto, o pues tiene su religión o vive su fe a su manera, pero no ha entrado aún en el discipulado. Y el discipulado tiene su costo. Antes era el discípulo el que escogía al maestro, pero en este caso Jesús, que es el maestro con M mayúscula, es quien escoge a sus discípulos, y no hay vuelta atrás. No hay forma de quitarnos esto de encima o de sacarle el hombro, ¿no? Es Jesús quien nos escoge, quien nos llama, quien nos invita a seguir con Él, y nos dice cuál es el costo del discipulado. El que va a seguir al maestro tendrá el mismo destino del maestro. El que quiera venirse conmigo, aunque Él les está llamando, también cuenta con nuestra libre voluntad, nuestra libre aceptación. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. O sea, es un movimiento de salir. Este mundo, esta sociedad, este tiempo en el que vivimos nos hace como que meternos en nosotros. Es un movimiento hacia adentro. Vivimos en la época del egocentrismo, donde lo que importa es yo, mi persona, yo, mí, me, conmigo. Todas esas palabras van hacia uno, ¿no? Y vivimos una vida ególatra, egocéntrica. Lo que me complace, lo que me gusta, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Todo eso parece tener mucha importancia en el día de hoy. Como lo decíamos anteriormente, la autorrealización, la autocomplacencia, la autoayuda, y parecería que pues Dios no tiene ninguna cabida allí. Pero el Señor nos está hablando de otro movimiento, un movimiento hacia afuera. Renunciar a sí mismo es renunciar a mi egoísmo, renunciar a mi yo, incluso a mis tendencias más profundas para centrarme en la vida de Cristo. Entonces ya no va a ser una vida egocéntrica, sino una vida cristocéntrica,
donde es Cristo el centro de mi vida, donde son sus intereses lo que a mí me interesa, donde es su querer lo que a mí me despierta querer, donde es el reino que Él predica lo que a mí también me mueve. Entonces es dejar que Cristo ocupe el primer lugar en mi vida y no yo. Y muy independientemente de lo que otros puedan pensar, en vez de considerarse esto una alienación, la persona que realmente decide tener a Cristo en su centro, como Él es Dios y como Él es el que es, la persona se encuentra a sí misma. ¿No se han preguntado ustedes por qué en la medida en que esta sociedad va renunciando a Dios o va sacando a Cristo de sus instancias, la persona cada vez está más perdida, no se consigue? Ahora que se habla tanto de identidad, la gente ya no sabe quién es, ya no sabe cómo buscarse, está perdida, totalmente perdida en este mundo, y es porque precisamente se alejan del que es, se alejan de la verdad suma y absoluta y suprema, se alejan de Dios. Estamos tratando de sacar a Dios hasta de los libros de historia. Ya la cosa no es antes de Cristo y después de Cristo, sino antes de nuestra era y después de nuestra era, o antes de la era común. Pareciera que queremos sacar la palabra Cristo de cualquier manera y de todos lados. Y esto nos pierde en la historia. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? La vida egocéntrica hace que tú dirijas todas tus fuerzas, todo tu conocimiento, todo tu interés a simplemente vivir lo mejor que puedas aquí, ganar lo más que puedas, tener lo más que puedas, estar completo en el sentido de conseguir todas tus metas y aspiraciones, pero te vas a seguir sintiendo igual de vacío. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? En otra traducción, en vez de vida, dice su alma. Y alma viene de aquella palabra griega utilizada en el Evangelio que tiene que ver con psique, o sea, todo lo que la persona es. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo si se pierde? ¿De qué te sirve tener todo lo que puedas tener materialmente hablando si tú te pierdes? Si tu alma se pierde, si tú estás perdido, y no solamente en este mundo, no encontrando el sentido de la vida, sino que después de este mundo no vas a tener vida. Y eso es lo que el Señor nos invita aquí. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar a cambio para recobrarla? Solo tenemos una vida, solo tenemos una oportunidad, y es esta vida y esta oportunidad la que tenemos que aprovechar para poder alcanzar la otra. También el Señor nos habla de la cruz. El que quiera venirse conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque ser cristiano no es una cuestión de vida o muerte, sino una cuestión de vida y muerte. El sufrimiento es inherente a la condición humana y también es inherente al seguimiento de Cristo. Todo cristiano va a sufrir persecución. El cristianismo está ligado a la cruz. Un cristianismo sin cruz no es verdadero. No podemos nosotros simplemente quitarnos los problemas de encima o pensar que ser cristiano me va a hacer invulnerable, a rodear como de un manto de protección y nada me va a pasar. No. Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a acompañar en el camino, Dios nos va a tomar de la mano, vamos a contar con su asistencia, pero el sufrimiento va a estar allí. La cruz de Cristo nos va a asistir y nos va a llevar a poder alcanzar la escatología. Y por esto al final se hacen lectura de estos elementos, porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. No olvidemos hacia dónde vamos, y por eso el sufrimiento vivido desde Cristo y con Cristo es lo que nos va a ayudar a poder acceder a todas las bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros. El que ha vivido como Cristo morirá como Cristo, pero será glorificado como Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.